¿Quién detiene al anticristo? Refutación doctrinal. La verdadera identidad de quien detiene al anticristo. Existe una interpretación antigua, repetida a lo largo de las generaciones, que afirma que la Iglesia o el Arcángel Miguel serían aquellos que detienen la manifestación del anticristo. Sin embargo, el apóstol Pablo no dijo eso. En su segunda carta a los tesalonicenses, él no mencionó al Arcángel Miguel, ni indicó a la Iglesia como quien detiene la manifestación del mal. Pablo simplemente declaró que existe algo o alguien que lo detiene, sin identificar directamente quién es ese agente de contención. Con el paso del tiempo, surgieron interpretaciones y tradiciones que intentaron llenar ese silencio apostólico. Algunos asociaron esa función a la Iglesia, otros a Miguel, el príncipe de las huestes celestiales. Pero es necesario examinar el texto con discernimiento espiritual, porque la Escritura se interpreta a sí misma, y ninguna doctrina debe edificarse sobre suposiciones humanas. Pablo escribió en 2 a los Tesalonicenses 2, 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él mismo se ha quitado de en medio. El apóstol no explicó quién es el que detiene, solo afirmó que el misterio de la iniquidad ya estaba en operación, pero limitado por una fuerza que le impedía actuar plenamente. Esa fuerza, a la luz de toda la revelación bíblica, no puede ser humana ni angelical. Solo puede ser divina. Y todo en las Escrituras apunta al Espíritu Santo de Dios, que desde Pentecostés habita en el mundo, convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio, y manteniendo el mal bajo los límites establecidos por el Padre. Solo Dios tiene poder para detener las tinieblas, y el Espíritu Santo es Dios. Él es quien convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Es Él quien sostiene el equilibrio entre el caos y la gracia. Sin Él la humanidad se hundiría en la oscuridad total. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, sí, pero no es fuente de poder. Es beneficiaria del poder. La autoridad de la Iglesia no proviene de ella misma, proviene de Cristo. Sin Jesús, nada podemos hacer. La Iglesia tiene autoridad en el nombre de Jesús, y es solamente por ese nombre que el mal retrocede. Atribuir a la Iglesia el poder de detener al anticristo es un error espiritual grave, porque sería atribuir a la criatura un poder que pertenece exclusivamente al Creador. Y toda enseñanza que exalta al hombre por encima de la soberanía de Dios es raíz de herejía y confusión espiritual. De la misma manera, atribuir ese poder al arcángel Miguel es otro error. Algunos confunden el texto de Daniel 12:1, donde Miguel se levanta en defensa de Israel, con el pasaje que habla del anticristo. Pero son contextos distintos. Miguel es un ángel poderoso, el príncipe de las huestes celestiales, pero actúa en defensa del pueblo de Israel, no como aquel que detiene las tinieblas universales. En Judas, versículo 9, está escrito: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. El mismo Miguel reconoce su límite de poder. Él no actúa por autoridad propia, sino en el nombre del Señor. Ningún ángel posee poder independiente para detener el mal. Pensar de esa forma se aproxima a lo que las Escrituras condenan: el culto a los ángeles. Pablo advirtió sobre eso en sus cartas, pues tal práctica lleva a la apostasía y a la herejía. Toda gloria pertenece a Dios, y solo a Él. Aquel que detiene al anticristo es el Espíritu Santo, porque Él habita en el mundo como presencia viva de Dios. Antes de la cruz, el Espíritu actuaba entre los hombres, pero no habitaba en ellos de manera permanente. El templo aún no estaba purificado. Pero cuando Jesús entregó su Espíritu, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la separación entre Dios y el hombre fue deshecha. La sangre del Cordero abrió el camino para la morada del Espíritu Santo. Como está escrito: ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros? 1 Corintios 6:19. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo habita en la Iglesia y actúa en el mundo. Él es la luz que impide que la oscuridad reine plenamente. Pero llegará el tiempo en que, así como descendió sobre la Iglesia, será retirado. No porque deje de estar presente, pues es Dios omnipresente, sino porque retirará su influencia sobre la tierra y su presencia en plenitud.
permitiendo que el misterio de la iniquidad se manifieste completamente. Entonces surgirá el anticristo, poseído por el principado maligno, que ya actúa en el mundo, pero que aún está contenido. El espíritu del anticristo ya opera, pero su plena eficacia será revelada solo cuando el Espíritu Santo se retire del camino. Miguel continuará guardando a Israel. La iglesia continuará siendo del Señor. Pero el poder de contener las tinieblas nunca fue humano ni angelical. Siempre ha sido y será divino. Es el Espíritu Santo quien lo hace. El mismo Espíritu, que estuvo en la creación, que llenó a los profetas, que resucitó a Jesús de entre los muertos, y que habita hoy en todo aquel que cree. La misión gloriosa del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo hoy, entre nosotros, es grandiosa. Él es el gran Dios presente en la iglesia. Él es quien nos capacita para predicar el Evangelio, quien ilumina nuestro entendimiento, quien nos hace recordar las palabras del Maestro. Jesús dijo: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Juan 14, 26. Es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mientras Jesús intercedió por nosotros ante el Padre, el Espíritu Santo intercede dentro de nosotros, traduciendo en oración aquello que ni siquiera sabemos expresar. Pero ¿cuántas veces resistimos a Él? ¿Cuántas veces lo entristecemos con nuestras actitudes, con nuestro orgullo, con nuestros pecados? La palabra advierte: «No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Efesios 4, 30. Y aún hay quienes predican que el Espíritu Santo es solo una fuerza, una energía que emana del trono de Dios. Pero eso es un error grave, una herejía, una blasfemia contra la tercera persona de la Trinidad. Porque una fuerza no se entristece, una fuerza no intercede, una fuerza no habla, no enseña, no consuela. El Espíritu Santo es persona. Él siente, Él habla, Él actúa, Él se mueve, Él ama. Él es el Espíritu del Dios vivo, la presencia de Cristo en nosotros. Jesús advirtió: «Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero». Mateo 12, 31 y 32. Por eso ten cuidado con lo que se dice acerca del Espíritu Santo. Él es la esencia de la pureza de Dios entre nosotros. Él es quien nos convence, nos transforma y nos prepara para el gran día. Él inspiró a los profetas, guió a los apóstoles y fue quien reveló al hombre la misma palabra de Dios. Todo honor, toda gloria y toda alabanza también le pertenecen a Él, al Espíritu Santo, Dios presente, Dios actuante, Dios eterno. Él nos guarda, nos consuela y nos santifica. Y es el que nos llevará al encuentro con el Señor en las nubes del cielo, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu Santo es quien detiene al anticristo. Él es quien sostiene a la iglesia. Él es quien habita en nosotros. Y un día, cuando sea quitado de en medio, la luz se apagará para el mundo, pero nunca se apagará dentro de los redimidos. Porque Él es Dios, y está con nosotros para siempre. El temor y la santidad ante el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo es algo profundamente serio. En la iglesia primitiva, cuando el fuego de la santidad aún ardía visiblemente, ocurrió un episodio que sirvió como advertencia para todos los tiempos. Una pareja, Ananías y Zafira, se presentó ante los apóstoles, diciendo haber entregado a la obra de Dios el valor total de la venta de un terreno, pero habían acordado entre sí retener una parte y mentir sobre el resto. No mintieron a los hombres, mintieron al Espíritu Santo. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu, discernió el engaño y dijo: «No mentiste a los hombres, sino a Dios». Hechos de los Apóstoles 5:4. Y ante esa palabra, Ananías cayó muerto. Poco después su esposa también mintió, y ocurrió lo mismo. Y está escrito: «Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas». Hechos 5:11. La lección es eterna. Tratar con el Espíritu Santo exige temor. Tratar con la palabra de Dios exige pureza y reverencia. ¿Cuántos en los días actuales han mentido al Espíritu Santo? ¿Cuántos usan la palabra para su propio beneficio? ¿Para fama, poder o dinero? ¿Cuántos tuercen lo que es santo para justificar lo que es carnal? Qué terrible será el destino de aquellos que usan el nombre de Dios para enriquecerse o engañar al pueblo. Jesús advirtió sobre eso cuando dijo: «Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?».
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Mateo 7, 22 y 23. Que vuelva a haber en la iglesia el temor que había en la iglesia primitiva, cuando Ananías y Zafira cayeron muertos. Dios es santo. El Espíritu Santo es santo. Y quien trata con lo que es santo, debe hacerlo con corazón limpio y con temor reverente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El Espíritu Santo es tan intenso y tan pleno que la Biblia dice que Él conoce lo profundo de Dios, y también conoce lo profundo de cada uno de nosotros. El Espíritu lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. Él es la esencia del poder, de la pureza y de la sabiduría divina. Él es quien une el cielo y la tierra, quien conecta el corazón de Dios con el corazón humano, quien hace al hombre comprender lo invisible. Sin el Espíritu Santo no hay consuelo, no hay paz, no hay alegría verdadera. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Por eso, no juegues con Dios. No trates al Espíritu Santo como una idea, ni como una fuerza impersonal. Él es el mismo Dios habitando entre nosotros. Él está dentro del Altísimo y dentro de cada uno de nosotros que cree. Él nos conoce, conoce nuestra esencia, y está preparando al pueblo santo para el gran día del encuentro con el Señor en las nubes. A Él, el Espíritu de verdad, el Consolador, el fuego santo, la presencia eterna, sean dadas toda honra, toda gloria y toda alabanza, ahora y por siempre. Las profecías de Daniel y el vínculo con el Apocalipsis. Muchos miran la Biblia como si fuera solo un libro antiguo, un compendio de historias y metáforas. Otros llegan a considerarla una obra literaria de carácter simbólico, creada únicamente para impresionar o asustar a las personas con imágenes de juicio y destrucción. Pero eso es un gran error. La Biblia no es un libro escrito para causar miedo, sino para revelar la verdad. Es la palabra viva de Dios, y contiene profecías que se cumplieron con exactitud, demostrando que el autor de las Escrituras gobierna el tiempo y la historia. Cada profecía cumplida es una prueba de la fidelidad divina, y cada revelación futura es una promesa que ciertamente se cumplirá. El mismo Dios declaró: yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Génesis 1:12. De eso hablaremos ahora. Hablaremos sobre el libro de Daniel, cuyas profecías se cumplieron de manera perfecta y completa. Y al contemplar el cumplimiento de lo que fue revelado a Daniel, podremos encontrar un camino seguro para comprender las visiones del Apocalipsis. Sabemos, sin embargo, que toda interpretación de acontecimientos futuros es en parte una conjetura, pues solo cuando las cosas se cumplen podemos afirmar plenamente el sentido de la profecía. Pero una verdad permanece. Así como todo se cumplió en el pasado, todo se cumplirá en el futuro, porque el mismo Dios que habló ayer sigue en control hoy y por los siglos. Desde tiempos antiguos el Señor reveló a sus siervos lo que estaba determinado a suceder. El profeta Daniel, llevado cautivo a Babilonia, recibió visiones que atravesarían los siglos. Vio imperios levantarse y caer, reyes ser reemplazados y ángeles descender con mensajes que cambiarían el rumbo de la historia. Las visiones que Daniel recibió no eran metáforas vagas ni leyendas simbólicas. Eran anuncios precisos de acontecimientos reales, confirmados uno a uno con el paso del tiempo. Lo que para muchos parecía imposible, un reino dominar a otro, una nación subyugar imperios enteros, fue exactamente lo que Dios mostró con anticipación. Daniel vio el imperio babilónico representado por la cabeza de oro de la gran estatua. Después vino la plata de los medos y persas, el bronce de los griegos y el hierro de Roma. Cada parte de la estatua era un capítulo de la historia humana revelado por el Espíritu Santo. Y así, cuando la historia confirmó esas visiones, quedó claro que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino el registro vivo de la verdad de Dios. El libro de Daniel también menciona al arcángel Miguel, el príncipe que se levanta en favor del pueblo de Dios. Miguel no es Cristo, sino uno de los príncipes celestiales que sirven bajo el mando del mismo Señor. En Judas 1:9 está escrito que, al contender con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Pero de dónde proviene esta historia acerca del cuerpo de Moisés? Judas se refiere a una antigua tradición preservada entre los judíos, mencionada en escritos como la Asunción de Moisés, un texto conocido entre los rabinos de la época y que refleja el relato de Deuteronomio 34:6, donde está escrito que Dios mismo sepultó a Moisés y nadie conoció el lugar de su sepultura hasta hoy. Este pasaje sugiere que hubo un misterio espiritual en torno al cuerpo del profeta, algo que pertenecía exclusivamente a Dios. Y según esa tradición, Satanás habría reclamado el cuerpo de Moisés como si le perteneciera, a causa del pecado que le impidió entrar en Canaán. Sin embargo, el arcángel Miguel fue enviado para defender el propósito de Dios, mostrando que la vida y la muerte de los siervos del Señor pertenecen solo a Él. Judas, por lo tanto, no inventa una nueva doctrina.
solo saca a la luz un episodio que los antiguos ya conocían: la batalla espiritual librada por Miguel contra el enemigo, en defensa de aquello que es propiedad del Dios Altísimo. Creo que el lugar del sepulcro de Moisés fue ocultado para que no se convirtiera en un sitio de idolatría. Esto también nos enseña algo profundo. Miguel nunca actúa en su propio nombre. Aún frente a Satanás, no pronuncia juicio por cuenta propia. Solo declara: «El Señor te reprenda». Toda autoridad pertenece únicamente a Dios. Miguel es un gran ángel que cumple la orden divina. La función de Miguel, revelada en Daniel y confirmada por Judas, es proteger al pueblo de Dios y combatir las fuerzas espirituales que se oponen a los propósitos del Altísimo. Él es el guardián del pueblo escogido, el defensor del plan divino en la tierra. Y cuando Daniel tuvo la visión del tiempo del fin, Miguel estaba ahí, actuando en defensa de Israel, como siempre, el mismo escenario que más tarde sería revelado a Juan en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, por lo tanto, no es una obra aislada, es la continuación natural de Daniel. Lo que Daniel vio sellado, Juan lo vio abierto. Lo que era promesa, en Juan se convierte en cumplimiento. Los mismos ángeles que hablaron con Daniel son los que aparecen en el Apocalipsis. Y el mismo Dios que reveló los imperios al profeta, ahora revela el desenlace de la historia a la iglesia. Así, cuando alguien lee el Apocalipsis con fe, comprende que no se trata de un libro para causar miedo, sino de un libro de revelaciones, justicia y esperanza. El miedo pertenece a los que practican el mal. Pero para los que buscan la verdad, el Apocalipsis es luz. Dios aún habla a quienes lo buscan con sinceridad. Y así como Daniel oró, ayunó y esperó la respuesta, nosotros también debemos estar atentos. Porque el mismo Dios que reveló el pasado y el futuro, es el Dios que hoy habla a tu corazón. El enigma del 666, citado en Apocalipsis 13, que también fue mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento. La Santa Biblia es la verdad. No es solo un libro de historias antiguas ni una colección de creencias humanas. Es la palabra viva del Dios eterno, preservada a través de los siglos y confirmada por el cumplimiento exacto de cada profecía. Todo lo que está escrito en ella se cumplirá, porque Dios vela sobre su palabra para hacerla cumplir. Y por eso creo que lo que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, también sucederá. Está escrito así: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia porque es número de hombre, y su número es 666. Esa cita está en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Durante mucho tiempo, muchos intentaron descubrir qué quería decir. Algunos pensaron que el número 666 era solo un código secreto, un enigma para ser resuelto mediante letras y números. Antiguos estudiosos incluso dijeron que ese número se refería al nombre del emperador romano Nerón. Pero hay un detalle que debe entenderse. El apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis unos 30 años después de la muerte de Nerón, por lo tanto no tendría sentido que hablara de un hombre que ya había muerto. El Espíritu Santo no inspiró a Juan para hablar de un hombre del pasado, sino para revelar una realidad futura. El texto no describe a una persona específica de aquel tiempo, sino la naturaleza de un sistema que, al final de los tiempos, será gobernado por un hombre con poder e influencia sobre toda la tierra. Un hombre que ofrecerá al mundo una solución económica global, prometiendo paz y prosperidad, pero sin Dios. Un hombre que no reconocerá al único Dios verdadero. Y por eso la Biblia lo llama número de hombre. No es el número de un ángel ni de un demonio, sino el número del hombre en el apogeo de su autosuficiencia. El versículo comienza con una expresión que pocos notan. Aquí hay sabiduría. Y esa es la clave de toda la revelación. Cuando la Biblia habla de sabiduría, nos recuerda a un hombre, Salomón. Salomón fue el hombre más sabio, más próspero y más poderoso de su tiempo. Y fue exactamente en su historia donde el número 666 apareció por primera vez. Está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 14. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Y esa misma información se repite en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 13, confirmando el registro histórico y espiritual de este número. El peso del oro que venía a Salomón en un año era de 666 talentos de oro. Mira qué interesante. El mismo número que aparece en Apocalipsis 13 surgió por primera vez en la vida de Salomón, y no solo una vez, sino 2 veces, como si el Espíritu de Dios quisiera destacar algo más profundo,
que ese número lleva un significado espiritual que va más allá del valor material. En aquel contexto, el 666 representaba la cúspide de la riqueza, el límite máximo del poder humano. Era el número del hombre que había alcanzado todo lo que el mundo podía ofrecer, pero al mismo tiempo es el símbolo de quien se volvió independiente de Dios, el hombre que ya no necesita orar porque cree que lo tiene todo. Salomón comenzó con sabiduría, pero terminó rodeado de lujo, de oro, de mujeres, y perdió la comunión con el Señor. La sabiduría sin el temor de Dios se convierte en orgullo, y el oro sin humildad se convierte en idolatría. Y es exactamente esa idolatría la que se repite en el Apocalipsis. El número 666, por lo tanto, no es el número de Nerón, sino el número del hombre sin Dios. El hombre que confía en las riquezas, que cree que puede todo, que se basta a sí mismo. Ese es el verdadero espíritu de la bestia, la autosuficiencia humana. Y por eso el texto comienza diciendo, aquí hay sabiduría. Porque Dios nos está mostrando un patrón espiritual, y ese patrón se repite en todas las generaciones. El hombre que se aparta de Dios y se inclina ante las riquezas ya lleva en sí el espíritu de la bestia. El número de Salomón se convirtió en símbolo del poder terrenal, y el número del Apocalipsis será el símbolo del poder global que ha de venir. Ese hombre de los últimos días será el líder de un sistema económico y político mundial. Traerá soluciones a las crisis, traerá orden, promesas de igualdad y seguridad, pero todo sin Dios. Y el mundo lo seguirá porque estará cansado, desesperado, buscando una respuesta. Pero toda solución sin Dios es engaño. Detrás de ese sistema estará el espíritu de Mamón, el dios de las riquezas, el mismo espíritu que Jesús denunció en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, cuando dijo, «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Ese es el gran llamado de atención. El 666 es el número de un hombre, el retrato de la humanidad que reemplaza a Dios por poder, por oro y por seguridad. Es el símbolo de la mente que calcula, pero no ora, de la boca que habla, pero no agradece, del hombre que construye imperios, pero pierde el alma. Por eso el Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de revelación. Dios nos está mostrando el final desde el principio para que sepamos discernir los tiempos y preparar el corazón. Él no nos reveló esto para asustarnos, sino para despertarnos. Lo más importante no es descifrar el número, sino discernir el espíritu detrás de él. Porque el 666 es el símbolo del corazón que se separó de Dios. El número de un hombre que alcanzó todo lo que podía, pero perdió lo esencial, la presencia del Creador. El sello de Dios, en cambio, es el Espíritu Santo. Él es la marca de los que pertenecen al Señor. Como está escrito en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Esos son los que pertenecen a Dios y no se doblarán ante el sistema. Sus nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, como está en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Por eso, esta obra no es una profecía personal, no es una nueva doctrina, es solo la lectura fiel de la palabra de Dios, interpretando las Escrituras por las mismas Escrituras. No busco lo que es popular, sino lo que es verdadero. Y la verdad es que la palabra de Dios se cumplirá exactamente como está escrita. Aunque las interpretaciones humanas fallen, la palabra no fallará. El conocimiento profético debe conducirnos al arrepentimiento y a la santidad, no al orgullo. Porque el mayor desafío de los últimos días no será descifrar el número de la bestia, sino resistir el espíritu de la bestia, el espíritu de independencia, de codicia y de falsa sabiduría. La salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Ningún oro terrenal puede comprarla. Fue conquistada por la sangre del Cordero y ofrecida gratuitamente a todos los que creen. Por eso, confía en Dios aunque no tengas nada. Sirve a Dios con lo que puedas, porque al final la recompensa es la misma para todos los que fueron llamados a la viña, la vida eterna con Cristo, el Señor. A Él todo honor, toda gloria y todo dominio por los siglos, como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 23, porque fiel es aquel que prometió. Y un último llamado quiero hacer. Quien no condena, apoya. Quien no está en contra, está a favor. Quien apoya un sistema que comete crímenes, junto con él, será juzgado. La elección se hace en el corazón. Amén. Salomón, el hombre más rico y más solo. Salomón fue el hombre más sabio de toda la historia antigua. Pidió sabiduría a Dios y Dios le dio más de lo que pidió.
Le dio también riquezas, paz y honra. Está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 12, que el Señor dijo: He aquí que hago conforme a tus palabras. Te doy corazón sabio y entendido, de modo que antes de ti no hubo otro como tú, ni después de ti se levantará otro igual. Pero en el apogeo de su gloria, el mismo Salomón comenzó a apartarse de Dios. El oro fluía en Jerusalén como la arena del mar. Dice la palabra en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 14, que el peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Y es allí donde el número 666 aparece por primera vez en la historia. Ese número no surgió en un contexto maligno, sino en un contexto de grandeza humana. Y precisamente por eso se convierte en una señal de advertencia. Cuando el hombre alcanza la cima del éxito terrenal, cuando todo le obedece, cuando la sabiduría se transforma en orgullo y la prosperidad se transforma en distancia de Dios, es en ese punto cuando empieza a caminar hacia la caída. Salomón lo tenía todo, pero al final de su vida comprendió que el todo sin Dios es lo mismo que la nada. Él mismo declaró en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, «Vanidad de vanidades», dice el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». Aquel que tuvo sabiduría, riqueza y poder, concluyó que nada tenía sentido lejos del Creador. Por eso cuando el Apocalipsis dice que el número de la bestia es número de hombre, está mostrando el rostro más peligroso de la naturaleza humana, la autosuficiencia. El 666 no es solo un símbolo del mal, sino un espejo del alma humana cuando se cree capaz de vivir sin Dios. Salomón amó a muchas mujeres. Según el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 1, y estas alianzas con pueblos extranjeros trajeron consigo la idolatría. El hombre que construyó el templo de Dios terminó levantando altares para otros dioses. El corazón que un día estuvo lleno de sabiduría se dividió, y así descubrió la soledad de quien lo tiene todo, pero ha perdido la presencia del Eterno. Ese es el reflejo del mundo de hoy. Hombres y mujeres corren tras el oro, la fama, el reconocimiento, el poder. Y muchos, como Salomón, despiertan demasiado tarde para darse cuenta de que la sabiduría sin Dios es necedad, que la riqueza sin propósito es carga, y que el éxito sin vida eterna es fracaso. Salomón, el hombre más rico del mundo, terminó solo. Y el Apocalipsis, al mencionar el mismo número, nos muestra que la historia se repetirá. La humanidad alcanzará la cima de su progreso material, pero estará vacía por dentro. Llegará el día en que el hombre creerá que puede crear vida, dominar el clima, controlar la economía, descifrar el universo, y dirá en su corazón: no necesito a Dios. Y en ese día será como Salomón al final de su vida, rico pero pobre, poderoso pero vacío, sabio pero sin luz. La verdadera sabiduría no está en acumular, sino en comprender el valor de lo que Dios nos da. La verdadera riqueza no está en tener, sino en ser. Ser fiel, ser agradecido, ser dependiente del Señor. Porque todo lo que el hombre construye sin Dios se deshace, pero todo lo que edifica en Dios permanece para siempre. Que esta historia sirva como espejo para cada uno de nosotros. Que nunca nos enorgullezcamos de aquello que Dios nos ha permitido tener. Que nunca olvidemos quién nos dio todo. Y que el oro de nuestro corazón nunca se convierta en un ídolo, sino en un sacrificio de amor al Creador. Amén. El valor de un hombre. El libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, dice: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Cuando Juan escribió esto, estaba preso en la isla de Patmos. Un hombre anciano, solitario, exiliado por causa de su fe en Jesucristo. Allí, lejos de la civilización, el Espíritu de Dios abrió delante de él el futuro. Y Juan vio lo que ningún otro hombre había visto. Vio un sistema mundial, una fuerza que controlaría pueblos, lenguas y naciones. Vio la imagen de la bestia y escuchó la voz que decía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tendrían que recibir una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender. Y entonces oyó: aquí hay sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque lo que Juan estaba viendo no era solo una escena física, sino un misterio espiritual. Era un enigma, un secreto escondido en la propia historia de la humanidad, una señal que identifica hasta dónde puede llegar el hombre cuando se vuelve independiente de Dios,
Y la Biblia llama a ese número, número de hombre. No es el número de un ángel, ni de un espíritu maligno, sino de un hombre. Un hombre que será, al mismo tiempo, símbolo y agente de un sistema global. El número 666 es, por lo tanto, el símbolo del valor que el hombre se atribuye a sí mismo cuando pone el oro, el poder y la sabiduría humana por encima de su dependencia de Dios. Durante siglos, muchos intentaron descifrar el significado de este número. Algunos afirmaron que el 666 correspondía a letras del alfabeto hebreo y que al sumarlas llegaban al nombre de Nerón, César. Pero Nerón ya había muerto unos 30 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. Entonces, ¿por qué mencionaría un nombre del pasado? El Apocalipsis es el libro de la revelación de lo que ha de venir, no de lo que ya pasó. El número 666 no se refiere a un hombre que existió, sino a un hombre que representará el apogeo de la autosuficiencia humana. La Biblia lo llama la bestia, pero será un hombre, un líder con carisma, influencia y poder, un hombre que dominará la economía mundial y presentará soluciones racionales y tecnológicas a los problemas de la humanidad. Hablará de paz, hablará de progreso, y el mundo lo aplaudirá. Pero en el fondo, representará el rechazo total de Dios. Traerá un sistema que sustituirá la fe por la seguridad y la confianza en Dios por la confianza en las riquezas. Y por eso el texto lo llama número de hombre. Porque es el retrato del hombre que confía en sí mismo. Es el número del hombre que no necesita de Dios. Es el símbolo de la autosuficiencia. Así como Salomón, que alcanzó la cumbre del poder y de la riqueza, ese hombre de los últimos días creerá que puede controlar todo, pero no entenderá que el verdadero poder no está en tener, sino en servir, no está en dominar, sino en amar. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». El 666 es el número de aquellos que eligieron servir a las riquezas, que prefieren el oro a la gracia, que adoran el sistema pero rechazan al Salvador. Muchos piensan que la marca será solo un chip, una tecnología, una señal visible, pero lo que realmente importa es lo que representa. Podría ser un sello digital, un reconocimiento facial, una huella digital o cualquier forma de identificación. Pero antes de ser una marca en el cuerpo, es una marca en el corazón, porque es en el corazón donde el hombre decide a quién pertenece. La Biblia también habla del sello de Dios. El sello del Espíritu Santo es la marca de propiedad divina sobre los que creen en Jesús. Está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello del Señor. Quien lo tiene, pertenece a Dios y el maligno no lo toca. Pero quien rechaza el sello del Espíritu y acepta el sello del sistema, está declarando lealtad a la bestia. Está diciendo, confío en este mundo, confío en las riquezas, confío en mí mismo. Y así se establece el pacto. No se necesita sangre ni ceremonia. Basta que el corazón se doble. Por eso el número 666 es el número de un hombre. El número del hombre que convirtió el oro en su Dios. El número del hombre que cree ser dueño de su destino. Y cuando el Apocalipsis habla de esa marca en la mano y en la frente, está mostrando que representa dominio total. La mente y las acciones. La frente simboliza el pensamiento, la mano el actuar. Es decir, la marca es aceptar el control del sistema en lo que pensamos y en lo que hacemos. Es vivir conforme al mundo dicta y no conforme enseña la palabra de Dios. Pero los que tienen el sello del Espíritu no se doblarán. Aún bajo presión, permanecerán fieles, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, como dice el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Por eso el llamado hoy es a la reflexión. ¿Cuál es el valor de un hombre? ¿Es el oro que posee o el corazón que entrega?
¿Es el número que lleva o el nombre que está escrito en el libro de la vida? La respuesta está en lo que cada uno adora. El hombre puede tener todo el oro de Salomón, toda la sabiduría de los reyes, toda la tecnología de los tiempos modernos, pero si no tiene el sello de Dios, no tiene nada. Porque el verdadero valor no está en lo que el hombre conquista, sino en aquel que lo conquistó. Y quien nos conquistó fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos compró con su sangre. La salvación no se vende. La redención no se negocia con monedas de oro. Todo fue pagado en la cruz. Por eso el mayor valor de un hombre no está en lo que acumula en la tierra, sino en lo que guarda en el cielo. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 y 20, «No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan». Quien tenga entendimiento, que entienda. El 666 es el número de un hombre, y el valor de ese número es el valor de una elección. ¿Servir al oro o servir a Dios? Amén. El oro de Salomón y el pacto del corazón. El número 666 apareció por primera vez en la historia como el valor del oro que Salomón recibía cada año. Está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 14. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Ese número, que más tarde el apóstol Juan oiría en revelación en el Apocalipsis, no fue mencionado al azar. El Espíritu de Dios estaba marcando una conexión espiritual entre el auge de la gloria humana y el comienzo de la decadencia del corazón. Salomón, el hombre que recibió sabiduría de lo alto, se convirtió en símbolo de la sabiduría terrenal cuando dejó de depender de Dios. La Biblia nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males, como está escrito en la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 10. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a él. El oro, que al principio era señal de la bendición de Dios, se convirtió en un peso sobre su alma. Las riquezas lo rodearon, pero lo alejaron del Señor. Y así, el número 666 dejó de ser solo una cantidad de talentos, y pasó a representar el límite máximo de la gloria humana. Salomón construyó templos, palacios y ciudades, hizo alianzas con reyes y pueblos lejanos. Tuvo 1000 mujeres e incontables siervos, y en medio de tanto esplendor, perdió el silencio de la comunión. El hombre más sabio de la tierra se convirtió en prisionero de sus propias conquistas. Por eso, cuando el Apocalipsis habla del número de la bestia, no se refiere únicamente a un símbolo futuro, sino a una realidad espiritual que atraviesa los siglos. La misma tentación que cayó sobre Salomón caerá sobre el mundo entero, la tentación de confiar más en las riquezas que en Dios. El oro siempre ha sido visto como señal de poder, pero Dios nunca se ha impresionado con el brillo de las riquezas humanas. La verdadera medida de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que entrega, y el verdadero oro, a los ojos de Dios, es el corazón purificado por la fe. Jesús habló de esto a la iglesia de la Odisea, en el libro del Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Ese oro no es metal, es el carácter moldeado en las pruebas, la fe que permanece firme incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Es el tesoro del corazón que confía en Dios, cuando no queda nada más que ofrecer. Mientras el oro de Salomón representaba la gloria humana, el oro refinado en fuego representa la gloria divina. El primero brilla por fuera, el segundo ilumina por dentro. El primero se acumula, el segundo se comparte. El primero termina en vanidad, el segundo conduce a la vida eterna. Y aquí está el enigma. El 666, el número del oro de Salomón, se convirtió en el número del hombre que confía en sí mismo, el hombre que se siente completo, que se considera autosuficiente, que ya no necesita de Dios. Ese es el espíritu que dominará el mundo en los últimos días. El sistema de la bestia es en esencia el sistema de la autosuficiencia. Es el sistema que convierte el dinero en Dios, la tecnología en Salvador y el poder en fe. Es el sistema que promete prosperidad y seguridad, pero entrega esclavitud. Y la marca de la bestia es el sello de lealtad a ese sistema. Por eso, el verdadero pacto no está en la superficie de la piel, sino en las profundidades del corazón. Quien ama el mundo y las cosas que hay en él, ya ha hecho su pacto con él. Está escrito en la primera carta a Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
La marca en la frente y en la mano simboliza el control de la mente y de las acciones, pero la marca de Dios, el sello del Espíritu Santo, está en el corazón. El Espíritu Santo no impone, Él invita, no fuerza, convence, no domina por amenaza sino que transforma por amor. Mientras el sello de Dios se recibe por fe, la marca del mundo se acepta por conveniencia. Es la elección de quien dice, prefiero la comodidad a la verdad, prefiero el sistema a la cruz. Pero el cristiano verdadero no se vende. Ha sido comprado por un precio mucho más alto, la sangre de Jesucristo, como está escrito en la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 20. El pacto del corazón es lo que define a quién pertenecemos. Quien se inclina ante el oro y las riquezas ya está marcado, aunque no lo perciba. Pero quien se inclina ante la cruz, ese tiene su nombre escrito en el libro de la vida. El oro que el mundo ofrece compra comodidad y admiración, pero no compra paz. El oro que Dios ofrece purifica y su fuego consume el orgullo y revela la fe. Salomón entendió esto demasiado tarde, cuando dijo al final de su vida en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre». El verdadero pacto es este: temer a Dios, guardar su palabra, confiar en su voluntad y rechazar el sistema que quiere sustituir al Creador por las criaturas. El oro de Salomón fue el punto máximo de la gloria humana, pero el oro refinado en fuego es el comienzo de la gloria eterna. El hombre de los últimos días repetirá los errores del pasado, buscará poder, sabiduría y dominio, creará tecnologías que le harán sentirse invencible, pero al mismo tiempo perderá el corazón. Será el hombre que todo lo controla, pero nada siente. El hombre que todo lo posee, pero no posee a sí mismo. Y ese es el hombre que el Apocalipsis llama la bestia, la expresión máxima del ser humano sin Dios. Por eso la palabra dice, aquí hay sabiduría, porque solo quien tiene sabiduría de lo alto puede discernir el desengaño. Y la sabiduría de lo alto proviene del temor del Señor, como está escrito en el libro de los Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Amén. ¿Dónde está tu corazón? Hemos llegado al final de esta reflexión. Y ahora la pregunta que resuena es simple, pero decisiva. ¿Dónde está tu corazón? Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esa es la esencia de todo lo que ha sido revelado. El número 666 es solo el reflejo de un corazón que eligió el oro como su tesoro. Pero el sello de Dios es el reflejo de un corazón que eligió el cielo. La marca de la bestia es, ante todo, un pacto interior. Es el pacto de quien confía en las riquezas, en las estructuras, en los sistemas y en la fuerza humana. Es el pacto de quien cree que puede vivir sin Dios. Pero el sello de Dios es el pacto del amor. Es el sello de aquellos que han decidido depender del Señor, incluso en tiempos de escasez. Es el sello de los que confían no en lo que ven, sino en lo que esperan. El Apocalipsis no fue escrito para causar miedo. Fue escrito para despertar la fe. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y es esa sabiduría la que separa al justo del impío, al fiel del rebelde, al siervo del sistema, de aquel que sirve al Espíritu. Hoy, el mundo entero se mueve por números. Números en las cuentas, números en las ganancias, números en los índices y estadísticas. Pero hay un número que está por encima de todos los números, el número de la gracia. Y ese número no se calcula, porque fue pagado con sangre. La sangre pura de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cada persona en este mundo está frente a una elección. Creer o rechazar. Servir a Dios o servir a las riquezas. Guardar el corazón en el cielo o entregarlo a la tierra. Y nadie puede tomar esa decisión por ti. Es personal, íntima y eterna. Por eso, haz una autoevaluación. Mira dentro de ti y pregúntate, ¿en qué he confiado? ¿Dónde está mi tesoro? ¿He buscado el oro que corrompe o el oro que purifica? ¿He alimentado la fe o el miedo? ¿He seguido la voz de Dios o el ruido del mundo? La respuesta a esas preguntas define el destino del alma. Porque el corazón que ama al mundo ya está marcado por él. Pero el corazón que ama a Dios lleva el sello de la eternidad. Recuerda que Jesús vino a este mundo para salvarnos, no para condenarnos. Él fue el precio del rescate, el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha. Y está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Aceptar y creer en ese sacrificio es honrar la memoria de Jesús. Rechazarlo es pisotear al Hijo de Dios y despreciar la sangre del nuevo pacto. El mundo puede reír, puede burlarse, puede dudar, pero la palabra de Dios no fallará. Se cumplirá en cada detalle, en cada profecía, en cada promesa. El fuego del juicio vendrá. ¿Y quién podrá resistir el día del Señor? Está escrito en el libro del profeta Malaquías capítulo 3, versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. El fuego vendrá, no para destruir a los justos, sino para purificar a los fieles y consumir el mal. Porque la justicia de Dios es perfecta, y Él juzgará al mundo con equidad. Pero antes de ese día, hay una invitación, un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, un llamado a una fe simple, viva y verdadera. Porque Dios es paciente, lento para la ira, y grande en misericordia. Aún espera el regreso de los que se alejaron, aún llama a los que se perdieron, aún perdona a los que se arrepienten. Así que si estás oyendo este mensaje, debes saber que no es casualidad. Dios aún está llamando. Quiere sellarte con su espíritu. Quiere colocarte entre aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Quiere darte paz, propósito y eternidad. El hombre sin Dios está vacío, y el mundo sin Dios es caos. Pero el corazón lleno del Espíritu es paz, es fuerza y es vida. No busques entender todos los misterios, busca conocer al autor de ellos. No te preocupes por descifrar el número de la bestia, preocúpate por ser hallado fiel por el Cordero. Porque al final, todo se resume en una sola elección: servir a Dios o servirse a sí mismo, vivir para la eternidad o morir en las ilusiones del tiempo. Jesús prometió y cumplirá: He aquí vengo pronto, y traigo conmigo mi recompensa, para dar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y Él vendrá, el cielo se abrirá, y el justo brillará como el sol en el reino del Padre. Y toda lágrima será enjugada, y la muerte ya no existirá. Esa es la promesa que sostiene a los que creen. Por eso guarda tu corazón en el lugar correcto. No lo entregues al oro que perece, sino al Dios que permanece. No lo ates a las riquezas de la tierra, sino a las promesas del cielo. El oro de este mundo se oxida, pero el oro de la fe jamás pierde su brillo. Y en el día en que el Señor venga, el fuego del juicio revelará dónde cada uno colocó su corazón, si en el oro de la tierra o en el oro del cielo. Este es el final de otra parte de la revelación, pero el fin, aquí, no significa término. Significa cumplimiento, porque todo lo que está escrito ha de cumplirse exactamente como Dios lo determinó. El Apocalipsis no es el libro del miedo, es el libro de la verdad. Y quien tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El número 666 es el número de un hombre, el número del límite de la gloria humana, el número que muestra lo que sucede cuando el hombre se olvida de su Creador. Es el símbolo de la autosuficiencia, del orgullo y de la fe en las riquezas. Pero por encima de todos los números, existe un nombre, el nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, y está escrito en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese nombre es el sello de los redimidos. Ese nombre es el sello que ninguna marca de la tierra puede borrar. Quien lo confiesa de corazón, está sellado para la eternidad. El sistema del mundo pasará, los reinos caerán, los imperios se dividirán, las riquezas serán polvo, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. La bestia, el falso profeta y el dragón, todos tendrán su fin en el lago de fuego, pero los que guarden la fe y no nieguen el nombre de Cristo, reinarán con Él para siempre. Está escrito en el Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Estas son las promesas reservadas para los fieles, para los que vencen, para los que no se venden, para los que resisten al sistema, para los que, aunque no tengan oro, poseen el tesoro de la fe. Y cuando el Hijo del Hombre venga con poder y gran gloria, todo ojo lo verá, y toda lágrima será enjugada. Vendrá no más como cordero, sino como león, no más en debilidad, sino en majestad, no más para ser juzgado, sino para juzgar. Y los que lo esperen verán cumplida la promesa que está en el Apocalipsis capítulo 22 versículos 12 y 13. He aquí, vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa, para dar a cada uno según sea su obra.
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El número 666 es el número de un hombre, pero el nombre que salva es el nombre de Dios, y sobre ese nombre no hay poder que prevalezca. Guarda esta verdad en tu corazón. La marca del sistema es temporal, pero el sello del Espíritu es eterno. La bestia reina por un tiempo, pero el Cordero reina para siempre. Y al final de todas las cosas, solo permanecerá el amor, porque Dios es amor, y quien permanece en Dios, permanece en el amor y en la vida eterna. Aquí termina la tercera parte de Apocalipsis, una simple interpretación. Pero la revelación continúa, porque el Espíritu aún habla, aún llama, aún despierta, y la voz que resuena en el corazón de los fieles es la misma desde el principio. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él te sostenga en la fe hasta el final, y que tu corazón permanezca sellado con el oro de la eternidad, el amor que nunca se corrompe, y la esperanza que nunca se apaga. Amén. Hemos llegado al final de otra parte de este viaje espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo de lo que fue dicho te hizo reflexionar, te despertó, te acercó más a Dios, entonces se cumplió el propósito con el que este contenido fue creado. La palabra de Dios está viva y siempre encuentra su camino. A todos los que escucharon hasta aquí, mi más sincero agradecimiento. Y te pido, si puedes, suscríbete al canal @Guardián de la Profecía y comparte este contenido con otras personas. Porque, así como la parábola de la viña, la recompensa es la misma para todos, tanto para quien comenzó temprano como para quien llegó en el último momento. La recompensa es la vida eterna con Cristo. Cada vez que compartes, cada vez que hablas de Jesús, también te conviertes en un guardián de la profecía, como todos nosotros debemos ser. En la parte 4, que pronto lanzaremos, profundizaremos aún más en este y otros temas del Apocalipsis, buscando entender no solo las señales, sino también el propósito divino detrás de ellas. Que el Espíritu Santo continúe guiando tu corazón, fortaleciendo tu fe y abriendo tus ojos para discernir los tiempos. Hasta entonces, que la gracia y la paz del Señor Jesús estén contigo, y que nunca olvides, Dios es fiel, y todo lo que está escrito se cumplirá. Guardián de la profecía, como todos debemos ser.